De Dios y la Patria se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, subsecretaria, bienvenida, saludar a los señores Keite Libianchi y señor secretario, sin más, la cuenta, por favor. Presidente, en materia de cuenta, está precisamente la presentación de la urgencia simple perdón, para el proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, que es un proyecto de ley que modifica la ley del Consejo, la ley de monumentos nacionales, la 17.288, para fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Esa es, coincide, como le digo, la tabla con la cuenta, que es la urgencia simple para este proyecto de ley. Muchas gracias, secretario. Saludo nuevamente a, si me corrige alguien, está la subsecretaria Carolina Pérez, la asesora Carla Fischer, asesor jurídico don Tomás Rasasi y la jefa de gabinete, señora Valentina Latorre. Bienvenido a la... Y también está del Consejo de Monumentos Nacionales, el secretario ejecutivo don Ervin Brevis y la encargada jurídica doña Isabel Barrios. Un gusto que estén presentes. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, si es que no entramos a la discusión del proyecto. Estimados colegas, ¿no hay? Entramos entonces a la relación, señor secretario. Gracias, presidente. Como usted ha señalado, corresponde iniciar la discusión en general y en particular, toda vez que es un proyecto de artículo único, que modifica la ley 17.288 sobre monumentos nacionales con el objeto de fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. Este es un proyecto que tiene su inicio en una moción de los senadores que integran esta comisión, con excepción del senador Lagos, que no suscribió esta moción, y sí lo hizo el senador Cruz Coque. Todos los demás son los miembros de esta comisión los que han suscrito este proyecto de ley que ingresó a tramitación el 6 de septiembre recién pasado y que se encuentra en consecuencia en primer trámite constitucional. La moción que tiene por objeto modificar dos artículos de la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, el artículo 3º y el artículo 5º, que regula el funcionamiento de esta institución en lo referente a sus sesiones y tiene como fundamental efecto el de dar publicidad a las sesiones que celebra este organismo, como a través del mecanismo de su publicación, valga la redundancia, y también a través del mecanismo de la transmisión de sus sesiones. Este proyecto obviamente guarda relación en lo que se refiere a su contenido con la normativa legal vigente que establece la publicidad de los actos de la Administración del Estado y fundamentalmente con la Constitución Política de la República, que en una modificación del artículo 8º dispone que todos los actos y actuaciones de la Administración del Estado deben tener carácter de público y señala la precisión de que las normas que regulan este tipo de materias tendrán el carácter de normas de quórum calificado, es decir, normas que requieren para su aprobación de la mayoría absoluta de los, en este caso, senadores en ejercicio. La Secretaría solamente quiere hacer presente respecto de este proyecto de ley que él tiene por objeto modificar la regulación de las normas que se contienen en la referida ley, que he señalado respecto a la obligación que tendría este órgano público, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, de publicar las actas de las sesiones que realiza en plataformas o en el sitio web del Consejo de Monumentos Nacionales, como así también establecer la obligación para este organismo de que se transmitan en directo, por el medio más idóneo, todas y que queden grabadas y publicadas en un determinado plazo, todas las sesiones que realice esta entidad. Órgano que es financiado de acuerdo a la misma ley, artículo 3º, con el presupuesto que se considera en la ley respectiva, es decir, la ley de presupuestos de la Nación, para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hago presente esta circunstancia para efectos de que quede constancia de la opinión de la Secretaría respecto de esta materia en cuanto a la formalidad de la regulación legal que se propone. Eso, señor presidente.
Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre el proyecto. Nosotros lo hemos conversado en varias oportunidades con la subsecretaria, con su equipo. El texto es bastante simple desde el punto de vista de la idea matriz, que es precisamente consagrar legalmente que las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales sean transmitidas públicamente y elevar los estándares de transparencia y control ciudadano para fortalecer nuestra democracia, como también establecer el deber de publicar las sesiones. Lo que, antes de darle la palabra a la subsecretaria y al director, mm, señalar más bien por qué no había ocurrido esto antes y por qué no se habían adecuado el Consejo a estándares de publicidad que hace ya largo tiempo distintas instituciones lo llevan. Y un poco también conversar cuáles son los estándares de funcionamiento. Ustedes tienen un trabajo en sala y también tienen un trabajo en comisiones. Poder entender cómo toman las decisiones, si hay actas, y también algo que yo les preguntaba en su momento, cómo manejan los conflictos de intereses. Los 23 consejeros tienen declaraciones de intereses, de patrimonio. Hay un consejo, o quién vela por el cumplimiento o la verificación de esos antecedentes. Eso y lo que sería bueno, subsecretaria, también ratificarle unos conceptos o compromisos que se hicieron en alguna de las comisiones anteriores, que es principalmente la fecha de la presentación del protocolo de sala que usted había señalado, y también un protocolo de excavaciones, si mal no recuerdo, que eran elementos importantes para tener a la vista. Le ofrezco la palabra y usted distribuye, subsecretaria, con su equipo la intervención. Sí. Muchas gracias, presidente, y a todas las personas hoy día en la comisión por su intermedio. Yo quisiera dividir esta presentación quizás en dos partes. Primero que todo, saludar esta iniciativa. Para nosotros y nosotras es importante siempre poder trabajar en elevar los estándares de transparencia en toda la administración del Estado, sobre todo cuando en el Consejo de Monumentos Nacionales se toman decisiones tan importantes para el país, ¿cierto?, que tienen que ver con la protección y salvaguarda de nuestro patrimonio. Por lo tanto, saludamos esta instancia. Yo voy a primero decir que, por supuesto, y esto es en conversación con la ministra, que es la colegisladora, traemos una opinión positiva de este proyecto, pero además de eso tenemos también algunas ideas de cómo podemos robustecerlo, trabajarlo en conjunto. Yo las voy a enumerar esas ideas y luego le voy a pasar la palabra al secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, Erwin Brevis, que nos va a contar también del funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Técnica, que es súper importante poder hacer la distinción entre el Consejo como espacio, organismo colegiado, y la Secretaría Técnica, ¿cierto? Que es la pregunta que hace el senador Durreste relativo también al trabajo, tanto en sesiones plenarias como en comisiones temáticas de arqueología, de arquitectura, etcétera. Respecto a la obligación de la publicación de actas a 10 días de su celebración, decir que cuando me tocó asumir como subsecretaria y por lo tanto como presidenta del Consejo Monumento, hicimos llegar a la Secretaría Técnica un memo, ¿cierto? Un memorándum que establece, y que es algo que no estaba hasta la fecha, el plazo de 15 días para la publicación de las actas. Es diferente al de los 10, pero es algo que sí nos preocupaba muchísimo porque había algunas actas que estaban atrasadas y nos parecía importante eso en materia de transparencia. Relativo al tema de la publicación de las actas, generalmente, lo digo como funcionamiento del Consejo, estas se aprueban en la sesión siguiente, se hacen cada 15 días. Entonces, sería apropiado en términos súper prácticos ver si son 10, 15 días, pensando en que la aprobamos siempre en la sesión posterior. Y eso en general ha funcionado bien y es algo que nos ha permitido tener las actas en plazos que nos parecen adecuados. La obligación, es importante decir en términos técnicos, recae en la Secretaría Técnica, que también nos parece apropiado poder mencionarlo. Y también pensamos que la publicación de actas debiese extenderse a las comisiones, que tiene que ver con la pregunta. Hoy día no necesariamente hay acta de todas las comisiones, hay acuerdos de las comisiones que se discuten en las sesiones plenarias.
Los acuerdos son, ¿cierto?, el resumen de la conversación que se tuvo, pero nos parece apropiado poder elevar ese estándar de transparencia también, y eso tiene que ver con quizás la primera parte del proyecto que habla de las actas. Sobre lo segundo, que tiene que ver con la obligación de transmitir en vivo, estamos disponibles también a conversarlo, quizás discutir la cantidad de días para que desde la perspectiva técnica sea viable y factible hacerlo. Podrían ser 5, pero conversar en torno a esa cantidad de días. Lo que sí nos interesa conversar es las causales de reserva. En el fondo, poder también tener una conversación relativa a eso, que es algo que sucede hoy día en el Poder Legislativo, ¿cierto? Cuando hay decisiones de especial interés que involucren la seguridad pública. O sea, hay diferentes causales en donde efectivamente se puede reservar una conversación. Creo que eso es lo responsable también de poner como tema para algunos temas que puedan ser efectivamente más complejos para nuestro país. Subsecretaria, creo entender, pero para la historia de las leyes, esas causales de reservas, ¿en qué aspecto? Cuando hay una estrategia jurídica, me imagino, ¿a qué le llama causales de reserva para...? Sí, en particular estamos pensando en las contenidas en el artículo 21 de la Ley de Sobretransparencia. Estamos pensando en causales relacionadas a la seguridad pública, a la salud, o sea, cosas que tengan que ver efectivamente con cualquier tipo de afectación de la ciudadanía o a tareas del Estado que sean especialmente complejas como en la seguridad pública. Estamos pensando en el estándar. Como el ejemplo o si el secretario ejecutivo nos ayuda, quiero hacerlo práctico, porque uno puede decir, mira, estamos, a ver, ayúdenme ahí, como Sí. ayúdenos a elucubrar el tema. Estamos investigando los hallazgos de un hospital, la construcción de un hospital. Ahí no veo que no haya ninguna, no veo como una línea de afectación pública. Me imagino si es dentro de un regimiento y eso tiene una afectación. O sea, trato por eso les pido, Sí. abro el debate y si alguien tiene las opiniones, es poder entender. Cuando nosotros analizábamos ciertos aspectos de reserva, de excepción a la ley de transparencia, son más bien temas sensibles. Por ejemplo, Sí. Carabineros, tú no le puedes pedir a Carabineros, no le puedes pedir a una fiscalía que la estrategia jurídica, vamos a querellarnos contra tal o cual persona y vamos a tener tal o cual situación. ¿Tú entiendes? Tú no puedes dejar en una acta la estrategia de defensa o la estrategia de intervención antidelictual. El Banco Central, me imagino, algunas políticas de toma de decisión no las dejas escritas antes de... ¿Me entiende? Ahí como temas que son prácticos. Por eso le preguntaba a su secretaria si nos ayudas como Sí. para ver cuáles serían las excepciones que pueden haber, pero que no sea ¿21 de qué? de la ley de Transparencia. Sí, ahí quizás hay senador, por su intermedio, hay una que usted mismo señala que me parece bastante adecuada, que tiene que ver, por ejemplo, con potenciales procesos judiciales cuando hay afectación. En el Consejo Monumento, en específicos, hemos discutido más de una vez, ¿cierto?, cuando había afectación al patrimonio, digamos, por una empresa de cualquier tipo, ¿cierto?, que no pidió los permisos de manera apropiada, donde una afectación, donde además dentro del Consejo está el Consejo de Defensa del Estado y se plantea eventualmente una estrategia judicial. En ese tipo de casos nos parece que efectivamente podría caber la causal de reserva. Hay otro tipo de casos que podríamos discutir. Me gustaría pasar la palabra quizás a Tomás Rasasi, porque ellos han estado viendo especialmente las establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, pero estamos pensando en ese tipo de cosas, o sea, en excepcionalidades que pueden tener que ver con procesos judiciales, que pueden tener que ver también con declaratorias en espacio, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Nosotros tenemos casos de protección o fronterizos, tenemos, por ejemplo, declaratorias, cito de memoria, regimientos militares. Efectivamente, cuando se les ha preguntado su opinión mediante oficio de las Fuerzas Armadas, ellos pueden establecer razones que tienen que ver con la seguridad y la soberanía nacional. Y en ese caso, por supuesto, que es atendible que se ocupe una causal de reserva para ese tipo de discusiones. No sé si, Tomás, quisieras agregar alguna otra que no haya dicho. Subsecretaria, sin perjuicio de eso, que hagamos un debate con la mayor cantidad de opiniones, tengo a la vista un informe de la Contraloría, que es de mayo, Sí. que es bastante extenso y los invito a estudiarlo.
en que entre otras cosas la Contraloría dice que el Consejo de Monumentos Nacionales deberá elaborar su propio código de ética o conducta. Sí. Es bien contundente, un informe de varios cientos de páginas, varias decenas de páginas, que es bien lapidario. Entonces, por eso era un poquito la pregunta al comienzo. Yo sé que usted llegó hace 6 meses y le ha tocado... Un año, le ha tocado lidiar. Pero, ¿qué pasó antes? Sí. ¿Por qué ¿por qué esa opacidad? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Una institución que comienza a tomar grandes decisiones, a acumular grandes proyectos, desde grandes proyectos hasta pintar la ventana de la zona típica del barrio croata de nuestro colega en Punta Arenas, no tiene un código de conducta y ética. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Cómo ha funcionado esto? Yo ahí también les pediría un poco no digo de autocrítica, pero de retrospectiva, de decir por qué no se han hecho este tipo de adecuaciones cuando todo el país, hasta las instituciones más sencillas, están con este tipo de estándares. ¿Qué ha pasado en el Consejo de Monumentos Nacionales? Bueno, senador, creo que esa es una excelente pregunta. Cabe recordar, y yo sé que usted lo sabe, pero es importante contextualizar en términos históricos, el Consejo de Monumentos cumple 100 años el año 2025 y efectivamente ha tenido y partió, quiero decirlo también en términos históricos, teniendo mucho menor peso en términos de la cantidad de decisiones que se tomaban. Evidentemente hay diferentes formas de impacto en la labor del Consejo de Monumentos. Me atrevería a decir que una importante es el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Nosotros entramos en el flujo de permisología y tramitación, pero también quiero ser justa. Se trabajó un protocolo de sala durante el gobierno pasado, nosotros hoy día hemos trabajado en reformularlo. Ese protocolo incluye, sin perjuicio de este proyecto de ley, incluía ya en el trabajo que estábamos haciendo el tema tanto de la publicidad y temporalidad de las actas, tenía medidas de transparencia y también, bueno, es algo que estamos conversando ahora. Nosotros queremos en este próximo mes ya poder conversar con las consejeras y consejeros el nuevo protocolo que establece todas estas cosas y que dialoga muy bien con la ley. Creo que tenemos que discutir también las temporalidades de ese protocolo, dado que existe potencialmente también ahora una habilitación legal de estos estándares de transparencia y probidad. Otra cosa que me parece importante señalar y que también fue una de las preguntas que se hicieron es que efectivamente sí hay declaración de intereses de patrimonio, pero nosotros pensamos que sería algo positivo para este proyecto de ley la inclusión de esa obligación esto tiene que ver con someterse de parte de los consejeros y consejeras a la ley 880, ¿cierto?, de probidad de la función pública. Hoy día no. O sea, pero que me parece complicado que no se sometan, o sea, que tengamos una toma de decisiones de esta naturaleza, que tengamos, yo insisto, subsecretaria, uno comienza a enojarse un poco cuando pasa tanto tiempo y hay tanta opacidad, que no estén sometidos a esta normativa y que no exista ni siquiera un protocolo voluntario. Yo estoy leyendo acá que por favor, para quienes están siguiendo este programa, que siempre yo sé que estas transmisiones son seguidas. Vamos a colgar el informe de la Contraloría. Hay cosas brutales. Respecto al observado en el numeral 5.54, en cuanto a la falta de procedimientos y lineamientos para solicitar al tribunal correspondiente la aplicación de las multas establecidas en la ley 17.288, el Consejo de Monumentos Nacionales deberá establecer procedimientos y lineamientos para dar cumplimiento a las denuncias que el Consejo efectúa ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, con el fin de tener conocimiento sobre las decisiones adoptadas. Los distintos números establecen los conflictos de interés. Esto es un dictamen contundente de la Contraloría, o sea que hay un trabajo de meses, sino de años. Yo ahí también lo que le pregunto, esto no debiera por qué ser una iniciativa legal, esto debiera ser un imperativo del propio servicio. Entonces, ¿por qué es tan lento? Yo entiendo lo de la tramitación de la ley, hemos discutido, tenemos distintas teorías, pero hay
hay un procedimiento y hay una consulta indígena, pero estas son normas internas que obligan a establecer condiciones mínimas. Yo quiero que quede bien claro en el acta, los consejeros no están sometidos a normas de transparencia y probidad, de acuerdo a la ley. Los consejeros que no son parte del servicio público, que creo que es importante decirlo, hay que recordar que la composición del Consejo Monumento Sí. es mixta. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cierto? Bueno, del Consejo de Defensa del Estado, entre otras. Por lo tanto, evidentemente, todos esos están parte y afectan. Y eso no quiere decir que todo el resto, y ahí nosotros compartimos el diagnóstico. Es por eso, es todo el sector del Consejo de Monumentos que hoy día representa a diferentes asociaciones, como la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, a los colegios profesionales, son pagados. Sí, No necesariamente. Pero son recursos del Estado, o sea, el fondo Porque también la debe comisión presentar investigadora hay un debate- quisiera poder terminar la explicación. Adelante, Muchas perdona. gracias, senador. Nosotros efectivamente hoy día tenemos, como usted bien dice, gracias, senador. Como usted bien dice, nosotros hoy día tenemos un dictamen de la Contraloría y efectivamente la obligación existe de que tengan que realizar declaraciones de intereses, someterse a la ley 20.880, dado el dictamen de la Contraloría. Y eso para nosotros ha sido un documento fundamental para poder efectivamente proyectar, como usted bien dice, desde ese dictamen el trabajo del protocolo que establece estas normas y las proponía independiente de este proyecto de ley, quiero decirlo. O sea, era una preocupación existente dentro del funcionamiento del Consejo. Lo mismo, y que nosotros pensamos que podría ser algo relevante a incluir en este proyecto, es que sean sujetos pasivos de lobby. Eso sí es una preocupación. Eso sí es una preocupación que nosotros tenemos y que también va en la línea del trabajo que hemos estado realizando desde el Consejo de Monumentos Nacionales, en particular desde la Subsecretaría del Patrimonio Cultural en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio. En esa línea, yo quisiera, presidente, quizás poder resumir brevemente aquellas cosas que nosotros nos gustaría insumar y robustecer este proyecto y pasarle la palabra a nuestro secretario Ervin Brevis para poder también él entregar información respecto de cómo funciona el Consejo de Monumentos Nacionales y la Secretaría de Tinga, que me parece extremadamente importante. Por lo tanto, tenemos la propuesta de incluir la obligación en este proyecto de ley de la declaración de intereses, someterse a la ley 20.880, la función pública y probidad, también incluir a las y los consejeros como sujetos pasivos de la ley del lobby, de acuerdo a la ley 20.730. Nos preocupa, y lo voy a reiterar, las causales de reserva. Pensamos que eso es responsable desde la gestión pública, cuando hay intereses en los que la seguridad de la ciudadanía y otras temáticas como causas judiciales están en juego. Diría que eso es lo sustantivo, el resto... De reserva, sería como ese- Exactamente. Diría que eso es lo sustantivo en términos de contenido. El resto del contenido, la verdad, nos parece un contenido apropiado. Discutir quizás la cantidad de días para que operativamente tenga sentido. Por ejemplo, de la publicación de acta. Poder sumar también la publicación de actas de las comisiones, que vamos a pasar a explicar qué temáticas se tratan ahí. También nos parece algo importante y esa era la propuesta que traíamos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Le voy a pasar la palabra ahora al señor Ervin Brevis para que nos cuente sobre la presentación que trajo. Muy corto, presidente, disculpe, mientras ponemos la PPT. Sobre el código de ética, que también lo mencionó y no había respondido a esa pregunta, también lo buscamos regular en el nuevo reglamento de sala, que es el protocolo de sala. También incluimos, o sea, lo que estamos haciendo con el protocolo de sala era tomar todas aquellas cosas que eran parte del dictamen de la Contraloría, de ese trabajo que se hizo, que precisamente tienen como objetivo, y como usted bien señaló, quitar la opacidad del Consejo, darle más transparencia y por lo tanto también accountability con la ciudadanía.
Lo que sería bueno, el secretario me ilustraba con la ley, sería bueno también para quienes están siguiendo el debate que enumeráramos quiénes son los integrantes de estos 23 del Consejo, señor secretario, que tiene la ley a la vista. Sí, Viene, Sí, adelante, secretario. sí, el artículo segundo de la ley 17.288, que regula precisamente lo que es referente a los monumentos nacionales, dispone que este organismo es un organismo técnico que depende directamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se compone de los siguientes miembros. A, del subsecretario o subsecretaria del Patrimonio Cultural, quien lo preside, del director del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, del conservador del Museo Histórico Nacional, del conservador del Museo Nacional de Historia Natural, del conservador del Museo Nacional de Bellas Artes, el conservador del Archivo Nacional, el director de Arquitectura de la Dirección General de Obras Públicas, un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, un representante del Colegio de Arquitectos, un representante del Ministerio del Interior, que podrá ser un oficial superior de Carabineros, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, quien deberá ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas. ¿Eso existe todavía, representación de Fuerzas Armadas en... Sí, existe. ¿Sí? Un abogado del Consejo de Defensa del Estado, que será su asesor jurídico, un representante de la Sociedad de Escritores de Chile, un experto en conservación y restauración de monumentos, un escultor que representa a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología y un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Siguen. Un representante de las asociaciones de barrios y zonas patrimoniales, un representante del Colegio de Arqueólogos, un representante del Servicio Nacional de Turismo y un paleontólogo designado por la Sociedad de Paleontología de Chile. En relación con la consulta presidente del senador Keitel, el inciso final de este artículo segundo dispone que los consejeros que no sean funcionarios públicos tendrán derecho a percibir una dieta mensual equivalente a 8 unidades de fomento, siempre que asistan a lo menos 8, los que no sean funcionarios públicos. Y que serían, perdón, si nos ayuda ahí también el Hay- ejecutivo. Hay varios, por ejemplo, el representante del Colegio de Arqueólogos, el representante de paleontólogos, de las asociaciones de barrios, el miembro del Instituto de Historia, no, ese puede ser porque es de la Universidad de Chile, puede ser que no, un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología, un representante del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, etcétera, hay varios. Bueno, ellos reciben, siempre y cuando asistan al menos a una de las sesiones, a una sesión mensual, una dieta de 8 unidades de fomento, considerando tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Y esta dieta es compatible, obviamente, con cualquier otro caso que existe en nuestro sistema público, con otros ingresos que perciben estos consejeros, al no ser funcionarios públicos. Gracias, secretario. Saludamos al senador Cruzcoque, que se incorpora y que ha estado permanentemente en esta discusión. Senador, para ponerlo al día, se hizo una presentación de la ley, artículo único. La subsecretaria ha hecho referencia aproximadamente a 3 elementos, si me corrige subsecretaria, que tendríamos que incorporar, poner sujetos pasivos de lobby ponerles la aplicación de esa norma, causales de reserva en caso de que algunas tomas de decisión tengan un impacto que requiera esa reserva, de acuerdo a la ley de transparencia, que se establecen ciertas excepciones, y también regular las inhabilidades. Les compartí un dictamen de la Contraloría de fecha mayo del 23, que es bien extenso, más de 100 páginas. Se lo vamos a mandar ahí en el WhatsApp, porque es bien interesante, porque es un trabajo bien acucioso y nos ayudaría, yo creo, a todos a tener como líneas de indicación o de planteamiento. Creo que en eso, me imagino, también debe ser bastante compartido por parte del Ejecutivo, y estábamos esperando al director ejecutivo que nos va a hacer la presentación. Y lo último, Luciano, el secretario hace una referencia de lectura de los 23 integrantes del Consejo, que hay una situación mixta, que muchos tienen condición de funcionarios públicos. Pero sin perjuicio de eso, la discusión era más bien jurídica desde el punto de vista de que los funcionarios públicos los que son funcionarios públicos y concurren a esto, se les aplican las normas públicas y tienen obligación de declaración de intereses, patrimonio y todo aquello, y los privados,
que concurren por colegios profesionales o por el ejercicio de profesión no tienen aplicación de esto. Una de las sugerencias que hace el dictamen de la Contraloría es que tiene que haber un código de ética, de funcionamiento, y bueno, la idea es acá poner un estándar de homogeneidad, de transparencia al menos o de responsabilidad. No sé si hago bien el resumen, va en esa línea, y ahora vamos a escuchar al secretario ejecutivo exponer un poco más el funcionamiento. Lo que le pediría a su secretario, para no quitarle más tiempo, que sea lo más práctico, más que contarnos cómo funciona, en la línea de donde está este proyecto, que creo que está con apoyo transversal, de decir, transparencia, publicidad, evitar los conflictos y mejor resolución de las prioridades, un poco eso. Y de ahí, si nos puedes contar solo el último tema, ¿cómo hacen la tabla? ¿La tabla es por orden de llegada? ¿Es por temas temáticos, magnitud de proyecto? Para decirlo en claro, ¿cuándo se ve el color de la puerta en la zona típica del barrio croata? ¿O cuándo se ve el proyecto de un hospital, de hallazgo en la construcción de un hospital? Es como para ponerlo como en contraste. ¿Tienen ventanillas distintas? Ahí si nos puedes contar en eso práctico. Tiene la palabra, y también el asesor, si interrumpa, pide la palabra nomás para apostillar. Presidente, muy breve, es solamente para hacer la aclaración y que nos quede a todos muy claro. Todos cumplen función pública, por lo tanto todos hacen declaración de intereses. Lo que no significa que estén sujetos, por ejemplo, a ser sujetos pasivos de lobby. Yo creo que ahí hay una diferencia, porque no todos son funcionarios públicos. Está la Sociedad de Arqueología, como bien explicaban, entre otros. Entonces, por eso decimos que es importante potencialmente incluir en el proyecto el tema de ser sujeto pasivo de lobby, además del tema de la declaración de intereses. Quería hacer solamente esa pequeña apreciación muy técnica. Muy bien, muchas gracias, presidente. Voy a hacer una presentación que relata un poco cómo funciona el Consejo de Monumentos Nacionales y, por supuesto, atento a todas las dudas que surjan. Como bien saben ustedes, nuestra misión es ejercer la protección y institución del patrimonio cultural de carácter monumental protegido mediante la 1788. Velamos por la identificación, protección oficial, supervisión, conservación y puesta en valor del patrimonio. Esto que ven acá es una sesión plenaria del Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo se reúne de manera ordinaria 2 veces al mes, y muchas veces ocurre que tenemos sesiones extraordinarias. Cuando los días miércoles, por las tardes, en el edificio del Palacio Pereira. A esas sesiones llegan consejeros de manera presencial y también de forma remota a través de la plataforma Zoom. La estructura del Consejo de Monumentos ya la ha comentado muy bien acá mi colega, ¿cierto?, del secretario de esta comisión. Son 23 consejeros, algunos consejeros que desempeñan por resultado del cargo que poseen, como la presidenta del Consejo, la subsecretaria Carolina Pérez, o la directora del servicio Nelia Pozos como vicepresidenta, pero también consejeros designados por distintas instituciones, muchas de ellas, como se dijo acá, que pertenecen a la sociedad civil, como la Sociedad Chilena de Escritores, Colegio de Arquitectos, Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos, Sociedad Chilena de Arqueología, el representante de las zonas y barrios patrimoniales. El Consejo se organiza no solamente en sesiones plenarias, sino también en comisiones técnicas. Estas comisiones técnicas profundizan en materias relativas a las distintas categorías de los monumentos nacionales. Entonces, tenemos una categoría que aborda el patrimonio arqueológico, que sesiona en comisiones semanales, o sea, todas las semanas del año. Comisión de Patrimonio Arqueológico. Luego tenemos una comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano, que también sesiona todas las semanas. Una comisión de patrimonio natural que aborda la materia de los santuarios de naturaleza, por supuesto, una categoría que está migrando hoy día al nuevo servicio de áreas protegidas. ¿Cómo lo van a ver? Perdón, aquí es relacionante que empieza como una migración de... ¿Ustedes pierden intuición sobre... desaparece el monumento, el santuario de naturaleza? ¿Se resta esa atribución de ustedes y pasa al SVAP? ¿O cómo migra? Claro, efectivamente, senador, lo que ha ocurrido con el tiempo es que el Consejo de Monumentos Nacionales ha tenido que adaptarse en razón del avance de este proceso.
que ya viene con un antecedente anterior donde el Consejo de Monumentos Nacionales hoy no decide respecto a la declaratoria de un santuario de naturaleza, sino que hace una opinión favorable o desfavorable del informe que ingresa al propio Consejo. Luego ahora la categoría de santuario de la naturaleza migra efectivamente a este nuevo servicio. Por tanto, deja de ser una categoría en el marco de la ley 17288. Luego tenemos una comisión de patrimonio histórico que, a diferencia de las otras, sesiona 2 veces al mes, una comisión especial de declaratorias de los bienes que buscan ser protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y de normas de intervención, que es un instrumento que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales para ir al abordaje de la planificación de las zonas típicas. Tenemos también una comisión jurídica que sesiona 1 vez al mes y una comisión ampliada donde participan diversos consejeros en materias que son transversales a las competencias de los consejeros. En relación a las actas que se comentaba, el Consejo de Monumentos Nacionales en cada sesión se construye un acta. Esa acta contiene la discusión relativa a los temas que son vistos en el plenario y así también contiene todos los acuerdos tomados en el plenario y todos los acuerdos tomados en las distintas comisiones técnicas. Es, por tanto, un acta bastante importante, gruesa, porque tiene toda esa información, ¿cierto? La mayoría de los casos no se resuelven en las sesiones plenarias, sino en las comisiones técnicas. En las sesiones plenarias se abordan 6, 8 casos, como mucho, y en la mayoría, por tanto, viene por tabla a una sesión plenaria que aprueba los acuerdos tomados en las comisiones. Esa acta, entonces, se construye. Luego, por supuesto, se redacta y se envía a los consejeros para sus observaciones, como bien comentó anteriormente la subsecretaria. Luego estas actas se aprueban en la sesión siguiente o la subsiguiente para acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales. Posterior a eso, se publican en la web del Consejo de Monumentos Nacionales, como ven en pantalla, ¿cierto? Ese es un pantallazo digamos, del día de hoy en respecto a las actas. Por tanto, son de descarga pública, cualquier persona puede descargarla y conocer sobre la discusión y los acuerdos tomados por el Consejo. Esto es importante de comentárselos. El Consejo de Monumentos Nacionales, esto es, los consejeros y consejeras del Consejo, tienen en el organigrama una relación con la Subsecretaría del Patrimonio, en tanto presidencia del Consejo de Monumentos, y a su vez tiene una componente que es la Secretaría Técnica. Esta Secretaría, a diferencia del Consejo, tiene una relación orgánica con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Por supuesto, senador, por supuesto. Con gusto. Sí, bueno, como les comentaba, existe una Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica se relaciona con el Consejo de Monumentos Nacionales en tanto pone en acción los acuerdos tomados por el órgano colegiado y tiene áreas de soporte, áreas técnicas de soporte y otras áreas técnicas que trabajan directamente con las comisiones técnicas. Un área de patrimonio y desarrollo sustentable que aborda la materia de evaluación ambiental, de patrimonio arqueológico, que va a la Comisión de Patrimonio Arqueológico, patrimonio urbano, etc. Y también áreas que desarrollan procesos de gestión, como el área de patrimonio en riesgo, que desarrolla, diseña, construye y luego hace inspección técnica de obras de patrimonio en riesgo. Una gestión muy importante que se ha desarrollado en los últimos años, que ha abordado con obras de emergencia la realidad de todo el territorio nacional. Por supuesto, no en todos los problemas que tenemos, pero sí hemos logrado avanzar. Los monumentos nacionales tienen distintas categorías que las voy a señalar ahora. Tenemos monumentos públicos, que son por solo Ministerio de la Ley, los santuarios de la naturaleza, que suman 90, que ya comenté, estamos en ese proceso de traslado al nuevo servicio. Monumentos históricos que bordean los 1.600, que necesitan un expediente de declaratoria. Tenemos 150 zonas típicas, tenemos un número importante también y indeterminado de patrimonio paleontológico, en tanto es por solo Ministerio de la Ley, así también arqueológico. En relación al patrimonio arqueológico, me gustaría mencionar que estamos prontos, senador, a lanzar nuestro Registro Nacional de Sitios Arqueológicos, este en el mes de noviembre, así que ahí le vamos a avisar, que va a poner a disposición antecedentes que hemos recopilado respecto a la existencia de sitios arqueológicos. Por supuesto, esto es un trabajo que está en desarrollo, en razón de toda la información que hemos recabado a través de los proyectos de evaluación ambiental, las investigaciones que han sido financiadas por el Estado, proyectos Fondesit, etcétera.
Ahí les dejo un QR donde está nuestra guía de procedimiento arqueológico, que lo que vino a hacer fue establecer conceptualmente cómo se trabaja la materia arqueológica, cuáles son las fases de desarrollo frente a un procedimiento arqueológico, y guía de procedimiento que ha sido un compromiso de la subsecretaria de actualizar durante este año. Los monumentos paleontológicos, en la misma línea del patrimonio arqueológico, lo son por solo Ministerio de la Ley y, por supuesto, refieren a una temporalidad muy distinta. Estamos hablando de millones de años hacia el pasado. En relación al patrimonio paleontológico, me gustaría contarles también una buena noticia. Tenemos hoy día una cartografía de la potencialidad paleontológica en el territorio nacional, que ¿qué es lo que permite? Definir cuáles son las áreas estériles, susceptibles o fosilíferas respecto al patrimonio paleontológico. Existe un evidente incremento de los monumentos nacionales donde un punto de inflexión es el año 99, para algunos con la creación del Día del Patrimonio Cultural y para otros con la construcción de las zonas y barrios patrimonio, una gran organización territorial que ha empujado muchos procesos de declaratoria y que hoy tiene a un consejero que los representa. Una muy buena noticia para las comunidades de nuestro país. Tenemos entonces 1816 monumentos declarados con decreto y muchos procesos de declaración pendiente. En tanto, basta una carta para ingresar al Consejo de Monumentos Nacionales. Eso por ahora, senador, quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Erwin. Solo como un tema de precisión jurídica que es importante hacia lo que va, saber cómo va a migrar los santuarios de naturaleza. Yo creo que en lo positivo de los elementos de la ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas es que se concentre en un servicio robusto, grande, aquellas áreas que manejaba CONAF, que ustedes no manejaban pero tenían injerencia. Yo creo que eso al menos lo que a mí me motiva de avanzar en la ley de patrimonio, de poder tener en una ley moderna, nueva, toda la institucionalidad de preservación, conservación, en los distintos aspectos que ustedes señalen y no esta dispersión en que claramente al ser una ley, no digo anacrónica, pero de otra época, hay elementos que no dialogan bien, esta misma doble composición que a mí me gusta, la representación de la sociedad civil, pero también tenemos que establecer estándares de probidad, de transparencia y de eficiencia también, que es un principio que la administración tiene que estar incorporado, o sea, distintas miradas, pero también ciertos estándares. Solo ahí te pediría, o después, si no lo tienen como jurídicamente, cómo migra desde ustedes y si tienen los antecedentes de cómo se inserta en el SBAP. Es como una disquisición jurídica que me gustaría tenerla clara. Le damos la palabra ante al senador Cruzcoque y... Gracias. Primero, subsecretaria, bienvenida, Erwin, bienvenido. Bueno, ¿qué sucedió? Y ahí yo tengo una duda, porque hubo un reglamento de excavaciones paleontológicas que se retiró de la Contraloría General de la República y que tomó mucho tiempo de trabajo precisamente entre los distintos gremios, las personas que componen entiendo que... Esto yo entiendo que lo ingresó Piñera al final, pero fue un trabajo de un par de años, hasta donde yo tengo conocimiento, y se retiró al principio del gobierno con la promesa de reingresarlo. Y yo quisiera saber primero qué ha sucedido con eso. Claro, de excavaciones y entiendo que estaban bastante de acuerdo con las diferencias que tienen los distintos grupos de paleontólogos, de geólogos, de biólogos, etcétera. Hubo bastante consenso en que finalmente este reglamento era más o menos algo que podía dar pie a que hubiera un acuerdo general. Por alguna razón se retiró, que la desconozco, pero el gobierno podrá dar esa explicación, y con la promesa de volver a ingresarlo. Entonces, esa primera pregunta. Y segundo, no sé si vamos a tocar en esta sesión, presidente, los aspectos más generales del proyecto y solo señalar que efectivamente también, por la antigüedad de la ley, ¿verdad?, se hace necesario dotarla de ciertos elementos de transparencia que hoy día sí tienen otros consejos, ¿verdad? Pienso en el Consejo Nacional de la Cultura,
donde no solamente había acta, había grabaciones, ¿verdad? Creo que acá, desde el año 2005, hay grabaciones también televisivas. Los consejos municipales las tienen incorporadas en sus distintas leyes y leyes orgánicas, según corresponda a la institución. Y me parece también que eso le da también garantías a la ciudadanía, y evidentemente respetando también aquellos elementos que puedan ser constitutivos de sesiones que puedan ser más reservadas, ¿no es cierto? Pero le da también a la ciudadanía la posibilidad de que si hay, cierto, hoy día, qué sé yo, tenemos entre otros, no sé, hospitales en La Unión, en Puerto Vara, en Lota, en Coronel, ¿verdad? Detenidos precisamente por el hallazgo de piezas de valor patrimonial, ¿verdad? Le da también a la ciudadanía la posibilidad de poder mirar, de poder ver y también de poder observar cómo están funcionando. A mí hay ciertas cosas que salen acá en la discusión y que creo que es bueno observarlas, respecto del número de sesiones, respecto de cómo se sesiona, porque yo entiendo que se sesionan las tardes, que a veces se empiezan a ir por razones obvias los consejeros y pasan todos los consejos, y acá para que decimos nada también nos pasa, ¿verdad? Y no hay quórum y que mucho se decide en las comisiones más técnicas, más específicas, donde generalmente, y también sabemos que sucede, las comisiones más técnicas pueden estar también siendo influidas de mayor forma por ciertos grupos de interés o de presión que siempre existen. Y otros elementos que están fuera del proyecto y que me gustaría también que los pudiéramos abordar, una vez que este proyecto sea votado en general, probablemente ya en la parte más específica, y que dice relación con ciertos elementos que tienen que ver con el silencio positivo o con el silencio administrativo, que en algún minuto también se han abordado. Entiendo que Raúl Letelier también había hecho algunos alcances, y entiendo que la Contraloría tiene algún dictamen en esta materia, que yo no lo conozco en específico, pero sé que existe, porque también, evidentemente, y con todas las precariedades que sí tiene el Consejo y que es bueno fortalecer, también hay ciertos elementos que son de urgencia abordar para que los proyectos, en la medida que se van encontrando hallazgos paleontológicos que tienen que ser sancionados por el Consejo, finalmente puedan salvarse y no estemos en un tiempo enormemente largo para que los proyectos puedan salir adelante. Señor presidente. Gracias, senador. Antes de darle la palabra al senador Bianchi, también una consulta en esta discusión que queremos acotarla al proyecto de ley. Yo creo que los tres comentarios que hace la subsecretaria son absolutamente atingentes. Si los podemos redactar juntos, podemos sacarlo con amplia mayoría. Solo como un elemento también, Erwin, las declaratorias de patrimonio de la humanidad, a propósito que se nombró Lota, que es el expediente que se está abriendo ahora, también si nos pudieras contar un poco de eso posteriormente. No incide directamente en el proyecto, pero creo que también son iniciativas que son de enorme impacto. Recuerdo en la Cámara de Diputados impulsamos en conjunto de la Comisión de Cultura el Camino del Inca, que se logró además en conjunto con otros países, y bueno, hay un debate bastante importante ahí, tanto en la declaratoria como en la lista roja, en la cual se ha incluido a Valparaíso y otros patrimonios de la humanidad. Solo como elemento en algún momento para abrir la discusión. Perdona, Karim, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer que el proyecto también se haya ampliado. Es bastante simple, ¿no es cierto?, que pretende dar publicidad de las acciones que se realizan por medio de la transmisión. Me queda claro bien lo del tema del lobby, ya que los funcionarios públicos, ahí se hace el alcance, yo creo que está bien. Las causales de reserva, ¿no es cierto?, el tema de incluir las comisiones, no sé si funcionan varias comisiones paralelas o es solamente una permanente. Pero lo pregunto ¿por qué? Porque estamos señalando acá en el proyecto de que sean transmitidas en directo, y me imagino que si hay varias paralelas hay que elegir una. Solamente eso al final. Pero creo que está bien. Ahora solamente a mí me gustaría que en la comisión podamos fijar un plazo de trabajo, cómo van a ingresar ustedes estas indicaciones. El publicar, me gustaría saber dónde sería para ustedes el medio más idóneo. Me imagino que si quedan permanentemente en alguna web, algo así. Pero también yo creo que es bueno partir con el ejemplo por casa. ¿Y qué es lo que pasa acá en la Cámara de Diputados? Esta comisión se está transmitiendo, en el Senado. Y pasa que voy a hacer la comparación con la Cámara,
que acá dice en el Senado, pero en el Senado, en la Cámara de Diputados es mucho mejor. Lo que pasa. Esta comisión está siendo transmitida y hay una cámara robótica que me está enfocando a mí acá. Y nos están viendo por televisión. Pero participo, por ejemplo, de otras comisiones, de transporte y de gobierno. Y esas comisiones no se transmiten ni se van a transmitir porque no hay sala habilitada. No están todas las salas habilitadas para poder transmitirlas. Y acá tenemos frente a nosotros, si la cámara robótica sigue o si no lo indico yo, tenemos un computador que funciona con un Zoom. Y ese es el archivo que queda de las comisiones, por ejemplo, que le menciono yo. Entonces hay salas que sí tienen para transmitir en vivo y otras que no. En cambio, la Cámara de Diputados tiene todo un registro en HD o 4K de las comisiones, todas, sin importar si hay comisiones que funcionen en una sala o no, o si son más importantes o no. Quiere decir lo que pasa aquí en sala. Cuando un senador parte hablando, a veces hay hasta 20, 30 segundos de fase. Entonces, tenemos un sistema bastante arcaico acá de las transmisiones. Y claramente, si uno lo compara con quien yo partí evocando, que fue la Cámara de Diputados, tenemos un sistema bastante más deficiente. Y no todas las transmisiones de comisiones están siendo públicas. O sea, si yo voy a la página del Senado y quiero tener información sobre algunas comisiones que participé yo, no están. Tengo que pedirla y me llega un video en resolución de 240, que es una resolución de un teléfono del año 2000, de muy mala calidad y donde lo que se ve es un Zoom, una pantalla de Zoom. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar también, si estamos viendo cómo se transmiten en otros servicios, ¿no es cierto?, públicos, bueno, también cómo nosotros podemos también entregar una mejor transmisión a la gente. Por suerte esta comisión está siendo televisada y se ve en alta definición. Gracias, senador. Yo creo no, estamos con tiempo todavía. Ofrezco la palabra, su secretaria, si usted o su equipo a darle la palabra a alguien. Senador Keitel. Gracias, presidente. Sí, muy simple, y yo creo que tomo las palabras del senador Bianchi por su intermedio, que este proyecto es bastante más simple de donde creo que nos estamos yendo. Y yo creo que, como dijo el senador Bianchi, y usted también, presidente, y también Luciano, busca principalmente de que esto sea transmitido de alguna otra forma que es de interés público y que a la larga se tenga la obligación de transmitir, de grabar y de publicar antes de 24 horas en los medios que corresponda. Yo creo que nos estamos yendo para otro lado y yo creo que finalmente es bastante más simple y como pregunta solamente, y me quedé dando vuelta con el tema de los consejeros, preguntar por qué tal cantidad de consejeros es tan necesario, y por otro lado también cuál es el presupuesto que se gasta anualmente justamente en el pago de consejeros y de otros costos que pueda tener asociado tener tal magnitud de gente, que yo creo que ustedes me pueden explicar mejor, ustedes son los que están ahí, si son realmente necesarios estos 20 y tantos consejeros como tal. Senador, en la misma línea y recogiendo algunos temas, yo creo que en un momento nos ponemos a legislar sobre el Consejo y yo creo que más bien recordemos que la idea del proyecto es la transparencia del Consejo. O sea, yo comparto si hay que aumentarlo o disminuirlo, no sé si, por ejemplo, me parece una situación paradojal que esté un representante de las Fuerzas Armadas. Me gustaría que tal vez tuviera un representante, no sé, de los audiovisualistas, no sé, estoy pensando, pueblo originario. Yo creo que eso va a venir en la discusión de fondo. Yo lo que, y creo que también como tengamos un consenso, no discutamos el funcionamiento y la composición del Consejo, porque ahí ya es meternos yo creo que, insisto, no. Sí, lo trato de fijar como las mismas indicaciones que ojalá las presentemos en conjunto. Yo creo que el proyecto de ley está ordenado, habla de publicidad y transparencia. La subsecretaria agregó 3 elementos que paso a repasarlo y creo que nos concentremos sobre eso, independiente de las consultas más de cultura general que queremos sacar. ¿Cuánto podrían tener? ¿Por medio? ¿Cuándo podrían tener indicaciones? Sí, pero digo más o menos en el orden que debieran ir las indicaciones. Sujeto pasivo de lobby, incorporar ese elemento con seguramente un artículo adicional, la ley 20.730. Causales de reserva, hacer la referencia también en un articulado que tal y tal es el elemento o lo determinará el secretario ejecutivo con un quórum, resolución final, en fin, causales de reserva. Y 3, inhabilidades como elemento. Entonces, si esos 3 elementos... Bueno,
Bueno, pero más o menos la discusión en eso y el Ejecutivo nos ha señalado también, y eso es bueno, subsecretaria, que usted nos ayude junto con el patrocinio y con la votación unánime que seguramente vamos a tener, usted nos ayude también en el calendario de los protocolos que ustedes comprometieron, el protocolo de sala y funcionamiento interno, incluido el código de ética, el reglamento de excavaciones, ahí era un poco la pregunta del senador Cruzcoque, y claro, entonces yo creo que fijemos cómo se dice la litis sobre la cual vamos a discutir, sobre la cual vamos a indicar, y dejar avanzada la discusión más de composición del Consejo hacia adelante. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con respecto al último punto, solo puntualizar que tiene que ver con la declaración de intereses y ser sujeto pasivo del lobby, para dejarlo claro en el acta, que eso sí nos interesa mucho porque efectivamente se toman decisiones que tienen muchos intereses, tanto de privados como públicos. O sea, y creo que eso es importante dejarlos bien esclarecido en el acta de esta sesión. Voy a aprovechar, senador, de responder la pregunta que me hizo relativa al SVAP. Que es importante. Efectivamente, el quinto transitorio, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que establece es un plazo de un máximo de 5 años para reclasificar los santuarios. O sea, el traspaso del tratamiento de los santuarios se da con una reclasificación de categoría, por así decirlo, de protección, dentro de la nueva ley y cierto del sistema del Ministerio de Medio Ambiente. Ese es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para que dentro de los 5 años que establece el quinto transitorio de la ley se reclasifiquen y se haga ese traspaso de manera ordenada. Ustedes los emigran y ellos lo captan, ahí solo no sé si le seguimos el tema, que es re interesante, que los santuarios de naturaleza estaban administrativamente acá, en buena hora se sitúan en el Servicio de Evaluación Ambiental. La migración, subsecretaria, para llevarlo, porque muchos o estamos en Comisión de Medio Ambiente o nos interesa, ustedes hacen un expediente de entrega, ellos abren un expediente, si me ayuda, ¿cuál es el proceso? En esos 5 años, ¿cómo va? Quiero decirle que eso se está conversando ahora. O sea, estamos en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para hacer ese traspaso. Lo que establece la ley en el transitorio es la reclasificación. Por lo tanto, es como nosotros nos adecuamos, ¿cierto?, al nuevo marco legal de la ley vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y se hace ese traspaso. Eso va a requerir de un tiempo en que quizás, no lo sabemos, van a seguir entrando peticiones de declaratoria de santuario y vamos a seguir emitiendo ciertas opiniones favorables o no respecto a esas eventuales declaratorias, pero depende del proceso de coordinación que hagamos con el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos esos 5 años para reclasificar, que queden allá y queden dentro de ese sistema de protección. Lo que yo también quiero decir me parece muy positivo, porque creo que logra agrupar, ¿cierto?, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad en un instrumento coherente. Creo que eso es bien importante. Quería referirme también a la pregunta del senador Cruzcoque relativo al reglamento. Efectivamente, se ingresó un reglamento al final del gobierno pasado. Ese reglamento se retiró, no me quiero equivocar con el mes, pero digamos que fue el primer trimestre del 2022. Nosotros lo que hicimos fue tomar ese reglamento y hacerle observaciones con los consejeros, actualizar un poco observaciones con los consejeros y consejeras del Consejo Monumento. Quiero decir que el reglamento que nosotros vamos a presentar es un reglamento que recoge grandes acuerdos que se hicieron durante el gobierno pasado. En ningún caso se partió de cero porque había acuerdos que eran bastante transversales. Uno de esos, por ejemplo, se retiró para hacer observaciones con consejeros nuevos, pero no fue un cambio sustantivo de lo que ese reglamento establecía, porque hay ciertas cosas y que también tienen que ver con observaciones de la Contraloría y otras que nos parece importante, tienen que ver con establecer cosas tan relevantes como el plazo de 60 días para dar respuesta. Eso no existe hoy día en el reglamento actual. Entonces tenemos la propuesta de el plazo de 60 días para dar respuesta. Hay otros temas que quizás no son tan conocidos, pero igualmente relevantes, como la apertura de quienes pueden recibir muestras arqueológicas o paleontológicas, que tienen que ver con los depósitos, que son una deuda bien importante del Estado, diría yo, ¿cierto? Porque cuando cualquier
entidad pide permiso para hacer excavaciones, tiene que decir dónde va a guardar las cosas que encuentra. Y nosotros hoy día aperturamos a que efectivamente bajo estándares que se fijan desde el Estado pueda también ser en depósitos, por ejemplo, privados. Y eso sí descomprime muchísimo relativo a la gestión de ese tipo de permiso. Entonces, ese reglamento está listo. Recibimos observaciones de diferentes ministerios y vamos a discutir el 25 de octubre en el Consejo de Monumentos, cosa que yo quiero decir que me pone muy contenta porque ha sido un trabajo que yo sé que no es solamente este gobierno, sino que es de bastante hacia atrás y ya este mes vamos a poder trabajarlo con los consejeros para eventualmente mandarlo a la Contraloría, bueno, luego de la firma, ¿cierto? Mandarlo a la Contraloría. Subsecretaria, que lo que es importante, y a propósito de esto, y qué bueno que tenemos fechas, nosotros habíamos conversado en alguna, en alguna concurrencia suya, como ir teniendo certezas de determinados proyectos. Exacto. Usted nos está diciendo ahora que con fecha 25 se lleva, si pudiéramos decir, al Pleno el reglamento paleontológico y debiéramos tener un horizonte de 1 mes, 2 meses de presentar. Usted también había hablado del protocolo de sala y el código de ética, eso también usted había dicho el 25 de... Lo tenemos para la semana del 25 de octubre o la sesión que venga después, dependiendo de cuánto nos alargamos con el ¿Y el reglamento. reglamento de excavaciones? Ese es el primero. El primero. Sí. A mí me gustaría que entrara antes de final de año, pienso que es el plazo que tenemos que tener. Octubre, noviembre, son 2 meses. Presidente, Dele. es que no se han hecho promesas sobre esta mesa. Lo sé. Como dice en La muerte de un vendedor, se hicieron promesas sobre esta mesa. Y se hizo la misma promesa con el Servicio Nacional de con el proyecto de ley de patrimonio. Entonces, usted me dice, tenemos para 1 mes, pero esto va a ingresar antes de final de año, 1 mes ahora, 1 mes. En noviembre ya final de año, entonces, ¿qué tanto más? Después viene la fiesta, qué sé yo. Entonces, es importante saber, porque usted me dice, subsecretaria, que esto se retiró habiendo amplios acuerdos y para hacer adaptaciones, ¿verdad? Sí. Yo lo que entiendo, por el trabajo que se realizó, porque también lo seguí, porque también es un tema que me interesa, de que esto tenía un consenso bastante amplio. Y está bien, todo el mundo tiene derecho a retirar proyectos y a hacer indicaciones y a revisarlos, evidentemente. Lo que no puede pasar es que un proyecto que viene prácticamente unánime se retire y luego pasemos 1 año y medio y 2 años casi para que se reingrese un proyecto que se supone que estaba prácticamente listo. Entonces, yo lo único que pido es que por favor no suceda, y usted me dirá, pero ¿por qué? ¿Qué desconfiado? ¿Por qué actúan de mala fe? No mala fe, hemos tratado de ser hiperpacientes y entendemos también todo lo que el Ministerio se pone por delante en términos de consulta, pero acá estamos hablando además de no solamente del ¿cómo se llama? El reglamento paleontológico. Estamos hablando de obras que están detenidas, ¿verdad? Y que se necesita tener más o menos una manera razonada entre todos de que se puedan sacar adelante con plazos que además lamentablemente el Ministerio no ha cumplido. Entonces yo espero de que esto ojalá esté antes de que termine noviembre, pues sería el ideal, porque eso es 1 mes. Más o menos. Sí. Además, ministra, subsecretaria, perdón, en la ley de presupuesto, nosotros nos alegramos que viene un aumento en recursos al Consejo de Monumentos Nacionales. Yo creo que vamos a dar una discusión y creo que esos recursos tienen que ir también en la línea de mayor eficiencia. Y insisto, yo comparto que generar los acuerdos y alinear a todo el mundo es difícil, pero avalo lo que se señalaba. Se retiró al principio de gobierno. Yo entiendo que uno entrando se da un tiempo y dice, lo voy a revisar. Pero vamos a cumplir 2 años, se va a ingresar, Contraloría puede hacer observaciones, o sea, perfectamente podemos pasar los 4 años de gobierno sin tener ese reglamento. Entonces, yo creo que no cabe duda que vamos a apoyar iniciativas del Consejo de Monumentos Nacionales en aumento de presupuesto. Uno siempre se alegra y no es mezquino. Pero también tiene que haber, yo creo, un correlato, y a eso también es bueno instalar una situación distinta, que los tiempos hay que acortarlos, y no acortarlos para pasar por encima de
de hallazgos, vestigios, pero también porque el tiempo corre en contra del patrimonio. Sí, esto yo creo que es un consenso de gobierno-oposición. Me encontré ayer con el gobernador de Santiago, y es un debate pero increíble. O sea, una autoridad que está limpiando los monumentos termina siendo paralizada sus obras, su gestión, como si estuviera destruyéndolo. Puede que seguramente hay algún elemento puede observarse en la base de un monumento, tal o cual, pero yo creo que también el Consejo tiene que sentir que un día sin almacenar determinados hallazgos, sin intervenir una obra, sin protegerla, es devastador, y a veces esa destrucción no, claro, no la hace nadie, pero se hace. Yo conozco al gobernador, conozco su voluntad, más allá que pueda haber algún error del procedimiento del limpiado, pero creo que es una institución, un consejo regional que hay de todos los colores políticos, que quiere preservar el patrimonio. No creo que ahí haya maldad, o sea, al contrario, se puede asesorar. Entonces, a lo que quiero decir, que más que disputarnos, yo creo que hay que apoyar a los alcaldes que hacen a las zonas típicas, a la agrupación de Defendamos Barrio, perfecto, pero la inacción y los tiempos prolongados son inversamente proporcionales a la conservación. Y yo creo que eso hay que incorporarlo, y que el aumento de personal, el aumento de recursos, también sea un compromiso de acortar esos plazos. Subsecretario, Sí. estamos ya en el tiempo. Yo creo que si Sí. usted nos ayuda con un resumen, o si nos ponemos de acuerdo en qué es lo que viene, podríamos ponernos algunas fechas, también a propósito de fechas, Súper. de las indicaciones, y también pedirle ahí ayuda, subsecretaria, con sus asesores. Creo que estamos de acuerdo con nuestro equipo, hacer un equipo de trabajo, una mesa de trabajo, que traigamos las indicaciones y las suscribimos transversalmente. No hay problema. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a tomar un tema muy chiquitito. Le voy a pasar la palabra a Erwin para que él conteste también dos de las preguntas que creo que quiere intervenir. Lo primero es que se hicieron algunos cambios importantes en el reglamento. Yo igual quiero decirlo. Había muchas cosas que eran de consenso, y había varias también perfectibles. Por ejemplo, el tipo de informes que se solicitan. Eso sí es fundamental, porque uno de los diagnósticos que tenemos con quienes piden permisos de diferente tipo es que a veces hay poca claridad respecto de las cosas que se solicitan y lo que finalmente se devuelve. Entonces, solo decir que el compromiso está, la prioridad que le hemos puesto desde aquí es completa. Yo les quiero decir eso porque yo lo único que quiero es ingresar ese reglamento. O sea, estamos a toda máquina para poder discutirlo el 25 de octubre, y apenas termine la discusión que se ha firmado, ¿cierto? E ingrese. 25. De este año, sí, pues, senador. Solo quería referirme a eso y pasarle la palabra a nuestro secretario. Presidente, aprovechando este espacio, la comisión pasada, la comisión también que nos referimos a las obras públicas, realizó una consulta. Me gustaría comentarle al respecto de los hallazgos arqueológicos del edificio Contraloría en Valdivia. Hicimos la pega, presidente, fuimos a... Eso no lo sabía, pero le tengo algunos datos. Fuimos... Ella lo patrocinó, él era ministro, peleábamos en ese tiempo, era colega y amigo, y encontró Era fácil ser el carnet de con identidad. ustedes, ¿no? Sobre todo cuando era diputado. Muy bien. Pero Chile cambió. Sí. Bueno, presidente, el 10 de octubre, para ser muy preciso, fuimos a terreno a verificar la información que era importante levantar y poner en conocimiento. Tenemos un 90% de los hallazgos arqueológicos. La pregunta del presidente, ¿verdad?, era ¿dónde estaban estos hallazgos arqueológicos resultado de la construcción del edificio Contraloría? Bueno, un 90% se encuentran actualmente en el Museo de Sitio de Castillo de Niebla, rotulados, depositados en 55 cajas, para ser muy preciso, y otro 10% es parte de la muestra del nuevo Centro de Interpretación Patrimonial, denominado De Todas las Aguas del Mundo, que por supuesto usted bien conoce, senador. Esto en el subsuelo del edificio de Contraloría.
Cerrado, ¿verdad? Está hace un año y medio cerrado. Vamos a hablar ahí con la Contraloría, por supuesto. ¿Por qué ocurrió esta diferencia entre en lo que quedó consignado en el formulario de solicitud arqueológica que refería al Museo Histórico Antropológico Mauricio Mandemale y hoy día la tenencia? Es un convenio suscrito entre la Contraloría de los Ríos y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, antiguamente la DIVAM, ¿cierto? Que esto ocurrió en el año 2016. Y gracias a ese convenio es que hoy día estos hallazgos están en mejor condición, están en el Museo de Sitio de Castillo-Niebla, que pertenece al servicio, y por supuesto con todos los criterios. Verificamos que están identificados, con números correlativos, que está la colección completa, que contiene cuenta con un inventario detallado de cada bien patrimonial. Son 55 cajas, este 90%. Y el otro 10%, como dije, está en el subsuelo del edificio de Contraloría. Y me gustaría referirme a qué elementos están en esta a resguardo, ¿cierto? Son piezas representativas del periodo alfarero tardío. Hablo de fragmentos cerámicos con engobe rojo, del periodo colonial, de adscripción hispana, con fragmentos mayólica, de botijas, también de la colonización alemana, como loza, porcelana alemana, inglesa, holandesa, y también probablemente china, que dan cuenta, de verdad, de la riqueza patrimonial de la región. Esto también, por supuesto, de la época republicana. Este hallazgo arqueológico excepcional por la importancia histórica y arqueológica para la ciudad de Valdivia, porque refiere a una secuencia cultural, como mencioné. Me interesaba mucho referirme a eso, senador, y responder también a su segunda pregunta. Perdón, y ¿Sí? ahí también la consulta que yo le señalaba, ¿en algún momento esas cajas pasaron por Gorbea o no? ¿Estuvieron depositadas en Gorbea y sería bueno saber a qué fueron allá? Claro, lo que ocurrió, senador, y lo comentamos en la sesión pasada, y aprovecho aquí de decirlo en esta comisión, nosotros tenemos una problemática, ¿cierto?, que son los depósitos. Por tanto, conducir este proceso y este importante hallazgo arqueológico de la región de los ríos a un convenio de colaboración entre la DIVAM, ¿cierto?, y la Contraloría permite que estos bienes estén a resguardo y que estén en las mejores condiciones posibles. Ese tránsito y esa diferencia con la solicitud de arqueológica que está contenida en el inicio del proceso da cuenta de un problema. En ese minuto no se logró, pero gracias a la gestión pública, ¿cierto?, se logró encauzar esto a través de este convenio de colaboración. Presidente, solo si tengo un minuto, referirme a la consulta respecto a la solicitud declaratoria de Monumento Nacional del ramal ferroviario Antilhue Valdivia, región de los Ríos. Hice también en la consulta en vivo. Me comentan desde allá, desde el equipo en Santiago, que en el año 2009 se logró una declaratoria de algunos bienes muebles referidos a la solicitud declaratoria. Estamos hablando de una declaración muy grande que contempla 4 estaciones ferroviarias, 2 puentes, 28 kilómetros de vías férreas, material mueble, una declaratoria muy grande. Y esa declaratoria grande ha sido materia de distintos procesos, como este del 2009, y esperamos el primer semestre de 2024 llevar al plenario nuevamente este proceso para ver si es exitoso y acogido por el Consejo de Monumentos. Así que felices nosotros como Secretaría Técnica de saber su interés respecto a este proceso y ponerlo, por tanto, en la priorización, estimado presidente. Muchas gracias. No vamos a hacer más consultas en la región, si no va a aparecer hora de incidente. Lo importante también, solo a propósito del que avanzamos en el Museo Ferroviario, el Museo del Vapor, se declararon aproximadamente 13 piezas ferroviarias monumento nacional, desde la locomotora 620, varios vagones, Linke Hoffman. Es importante ahí también el seguimiento de eso para su mantención o no deterioro, el resguardo. Ahí es donde se empiezan a no dialogar las declaratorias versus qué es lo que ocurre después. Pero gracias, director. Estamos terminando, al menos, salvo que tuvieran alguna otra palabra, subsecretario, con su equipo. Sí, ahora voy a ofrecer la palabra que me había pedido Karim Bianchi en varios. Sí, presidente. Lo que pasa es que recibí una inquietud del diputado Juan Manuel Fensalía y hay un boletín 15.500 del año 2016 de 2 mártires de Carabineros que fallecieron, fueron atropellados por 6 delincuentes de la región de Coquimbo. Entonces está en segundo trámite constitucional
y me había pedido él el poder ponerlo en tabla esto, ya que es de fácil tramitación y solamente viene a cambiar el nombre de 2 comisarías y está radicado en esta comisión. El poder verlo aparentemente es bien fácil. Acompáñenos los antecedentes, si está acá no habría inconveniente, y también hay que contactarnos con los familiares o quienes estén detrás del proyecto, no hay inconveniente. Sin perjuicio de eso, también yo creo que es bueno preguntar con el alto mando de Carabineros también por un tema de deferencia por la estructura de la institución, pero no hay problema, senador, en esa línea. Y antes de dar la palabra, Luciano, ¿les parece que pudiéramos oficiar al Consejo de Monumento Nacional para que informen sobre la composición de los integrantes y declaración de intereses de los mismos, para que quede en la historia de la discusión de esta ley en esos términos? Acordado. Senador Cruzcoque. Sí, dos elementos. Primero, una pregunta. ¿Para cuándo tiene pensado usted que podríamos votar en general? Porque evidentemente que... en general y particular. El secretario, lo que podríamos Antes de fin de hacer... año, yo creo que sería... Antes o después del reglamento, vamos a ver. No, debiéramos darnos 2 semanas para poder tener ahí las indicaciones. Yo creo que las indicaciones estamos contestes en el tema. Yo le pediría ahí, secretaria, o sea, su secretaria, que nos ayude usted en la redacción para que no terminemos afectando otra normativa y sea coherente y también tenga un borde, no nos pongamos extralimitados en el cuál es el objeto de la ley. Como jugamos una semana cultura, otra semana deporte, yo creo que debería ser la primera semana de regional. 31 de octubre no. Debería ser la primera semana de diciembre. De noviembre. De noviembre. Ya, perfecto. Y otro asunto. Se han levantado 2 temas que yo creo que son importantes, no son materia de la subsecretaria necesariamente ni del Consejo. Uno es referente a la glosa presupuestaria o a la partida de los gobiernos regionales con el 2% cultura. Algo hay ahí respecto de que no estaría incluido, porque antiguamente costó mucho incorporar cultura dentro de las platas disponibles en los fondos nacionales de desarrollo regional, ¿verdad? Y se logró llegar a un 2% que iba a cultura y seguridad, y luego se metió dentro de un 8% más genérico, donde se podían hacer cultura, seguridad y otro tema más que no recuerdo ahora, pero al parecer no vendría incluido en la glosa este año. Entonces yo quiero levantar ese asunto porque justamente estamos viendo presupuestos, están habiendo audiencias en las comisiones mixtas de presupuesto, y entiendo que la de cultura, si no me equivoco, subsecretaria, es la próxima semana, ¿verdad? No, pero eso se ve en gobiernos regionales, ¿no? el presupuesto del Ministerio de Cultura se ve el próximo. No. Sí, pero no, el de los gobiernos regionales, el de los FNR. Eso se está viendo... Gobierno interior. No, se ve aparte del Ministerio Interior, Claro. se ve este jueves, tengo entendido. Este jueves, ya, ok. Solo levanto el punto porque ha habido algún movimiento en el mundo cultural respecto de eso. Mañana y el jueves. Mañana y jueves, ok. Para tenerlo presente, porque es importante que no quede fuera de la glosa, porque generalmente uno sabe que cuando una vez no es que se aseguren, ¿cierto?, pero que se disponen ciertos recursos a ser utilizados, si el día de mañana no están incluidos, se suelen priorizar otros proyectos que dicen más relación con seguridad que con otra cosa, y cultura queda un poquito al lado. Y luego levantar el punto de las explicaciones que deben darse y que creo que como comisión nos corresponde escuchar, o correspondería escuchar, respecto de lo acaecido en el pabellón de arsenales de la Bienal de Venecia. Chile, desde el año 2009, que tenemos un pabellón permanente que se arrienda permanentemente. El gobierno no quiso comprarlo en su momento, siendo que yo creo que hubiera sido una muy buena inversión, porque el arriendo también cuesta bastante caro, pero ha sido un lugar permanente donde han expuesto desde Alfredo Yard, Lodi Rosenfeld, Cecilia Vicuña, Fernando Prats, y una serie de artistas muy reconocidos que tanto en la Bienal de Arquitectura como en la Bienal de Artes Visuales le han dado mucho reconocimiento al país, y es un pabellón que en general puede usarse para otros fines también, por de ahí la
la idea de tener un pabellón permanente y ser propietarios de este. Y está ubicado en un muy buen lugar de Arsenal. Hay 2 lugares en la Bienal, que son Jardines y Arsenales, que son los lugares donde hay que estar. Cualquier lugar donde uno esté fuera de eso no sirve, no es lo mismo. Y entiendo que las bases concursales, a través de las cuales tenían los artistas que postular para presentar sus proyectos, se hicieron sobre la base del pabellón de Arsenales que hemos tenido tradicionalmente. Y eso este año, por alguna razón, que yo no quiero especular sobre lo que ha salido en la prensa, pero no se dio de la forma que se ha dado generalmente, y siento que sería bueno tener una explicación por parte del Ministerio de la Cultura. Acogiendo absolutamente la situación, y también yo creo cerrar el tema de Frankfurt, que también es algo que claramente no fue feliz, yo liberaría a la subsecretaria de esta respuesta, porque corresponde más bien a la ministra poder transmitírselo. Subsecretaria, en la coordinación la vamos a invitar, pero como estamos aquí en un proceso un poco más legislativo, hacer ese planteamiento. No sé si lo hacemos por oficio o invitar a la ministra claro, que la ministra en la sesión, cuando corresponde a Cultura, invitemos a la ministra que aclare esa situación. Ahí lo mismo, subsecretaria, si nos ayuda en transmitirle a la ministra también, para no enviarle oficio y toda esta situación, es lo que ocurre con las orquestas juveniles. Nosotros durante años, y Luciano, tú te acordarás, como ministro, como diputado, peleamos que las 7 orquestas regionales pudieran ser incluidas en glosa presupuestaria estable, y han crecido de Quilpué, de La Serena, de Valdivia, Talca, Concepción, si mal no recuerdo, y hoy día están en una situación complicada. Entonces sería bueno ahí también los equipos de asesores acá que trabajan, echarle una mirada, pero también su secretaria transmitirle esos 2 temas a la ministra, sin perjuicio que cuando la invitemos para que se refiera sobre esos 2 temas en particular, pero si usted se lo puede adelantar, tanto mejor. Super. Muchas gracias. Agradecer a los equipos técnicos, también a su equipo subsecretaria, tanto al director ejecutivo como al abogado, a usted por la presentación, y que tengamos un buen clima, y agradecer que ha sido un debate, creo, importante. Queda pendiente lo de Patrimonio de la Humanidad, que creo que es un debate también importante para empujar eso, y tal vez para la próxima reunión, o si nos puede hacer llegar, me interesa mucho lo de Lota, el proceso de Lota, algunos otros procesos, y esa temática creo que también podemos empujarla. Incluso en glosa presupuestaria, nosotros en algún momento, subsecretaria, para el próximo año, pelear un presupuesto para las categorías de Consejo de Monumentos, o sea, de Patrimonio de la Humanidad. Nosotros nos llenamos de orgullo y hacemos declaraciones por Sewell, por iglesias de Chiloé, por el Camino del Inca, pero luego la pobreza es franciscana, y no hay. Yo creo que ahí, a propósito de gobiernos regionales, me permito solo anticipar algo, debiéramos nosotros buscar fórmulas de, si Chile avanza en complejidad de patrimonio en buena hora, con este tipo de joyas que están en el país, también tenemos que tener una glosa presupuestaria. Yo creo que podríamos tal vez abrir la discusión este año, quizás no la vamos a poder hacer todavía porque no viene en presupuesto, pero yo creo que es un buen trabajo en conjunto, subsecretaria, para bueno, mejor aún. Vale. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.